Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal. Como bien ya saben, yo soy Pax y en esta ocasión les traigo un videíto con una propuesta de 5 plantas que yo no les recomendaría comprar si van iniciando en esto de la jardinería. Yo sé que las semanas pasadas no subí videíto justamente porque tenía semanas súper complicadas, pero espero ya retomar la cadencia de traerles un video de tips de plantas, de colección, de sugerencias cada semana como lo veníamos haciendo. Entonces, en esta ocasión, como ya les menciono, les voy a hablar sobre un top 5 de plantas que yo no les recomendaría tener si van iniciando la jardinería. ¿Por qué? Porque tienen cuidados muy específicos y en ocasiones se nos llegan a morir y eso puede llegar a desanimarnos para continuar comprando plantitas. Entonces, si quieres conocer de este top 5 que yo te propongo, sigue viendo este video. Bien, pues la primera planta dentro del top 5 de la que vamos a hablar que yo no te recomendaría tener si vas iniciando en la jardinería son las plantas africanas. ¿Por qué? Porque esas plantas tienen características muy específicas de riego. A la mayoría de estas plantas no les gusta que las estemos regando constantemente porque llegamos a ocasionarles pudrición. Normalmente esas plantas las podemos regar una vez cada 30 días, una vez cada 40 días, una vez cada 20 días. Va a depender mucho del comportamiento y del lugar en el cual tú tengas ubicada tu plantita. Entonces es bien importante que para estas plantas nosotros estemos observándolas constantemente para poderles dar el riego que ellas necesitan. Además, cuando estas plantas necesiten el riego, no les tenemos que dar mucho riego. ¿Por qué? Porque también llegamos a pudrirlas. Hay plantas que no les gusta mucho el exceso de sol, sino que más bien lugares iluminados. O sea, tenemos muchas especies de plantas africanas. Yo les voy a hablar de los litops, que aquí tengo un par de ellos. Estas plantas africanas son súper delicadas y yo no te recomendaría tenerlos si vas iniciando en esto de la jardinería. ¿Okay? Estas litops, o también ya conocidas como piedras vivas, pues no les gusta mucho el riego. Normalmente lo que yo hago para cuidar mis litops es observarlos y ver cuando ya la plantita esté arrugadita o se va arrugando, quiere decir que ya necesita el riego, el siguiente riego. Y el riego que yo les doy pues no es muy abundante, les llego solamente a mojar la superficie y ya. Y ya con eso, hasta la siguiente vez que yo vuelva a observar que se están arrugando, déjenme les enseño. Este, por ejemplo, no necesita riego porque está todo bien. Hasta que se empiece a arrugar de esta parte de acá, pues que ya necesita el siguiente riego. Otra característica muy especial de este tipo de plantitas es el tipo de sustrato. En el sustrato en el cual que tenemos que tener debe ser un sustrato bastante poroso, en el cual la humedad no se retenga. Porque si llegamos a utilizar, no sé, tierra, mucha tierra de hoja o tierra mezclada con abono, por ejemplo, humus de lombriz, hojarasca, o ese tipo de sustratos que lo que hacen es guardar la humedad, pues va a ser muy factible que esta planta o esta plantita se nos llegue a morir. Entonces, el sustrato que yo le he hecho es vermiculita, son piedras volcánicas como tepojal, como piedra pómez, como tesontle también. ¿Por qué? Porque estos sustratos nos van a ayudar justamente a que el agua no se estanque y no guarde mucha humedad que ocasione la pudrición de nuestros litops. Otra planta africana que también en mi experiencia ha sido bastante complicada a cuidar es la fenestraria. Esa es una planta africana que a mí en lo personal me gusta mucho. Déjenme mostrarles. A mí me encanta esta plantita, también la conocen como dedos de bebé, pero es la fenestraria. Esta plantita yo igual es el mismo cuidado que le doy a los litops. Hay que observar cuando esta plantita llega a arrugarse, igual de esta parte de sus hojitas. Cuando llega a arrugarse, entonces le damos el siguiente rego y las características del sustrato que yo utilizo para la fenestraria son las mismas que para los litops. Evitar que se encharque, que guarde mucha humedad, porque va a ocasionar la pudrición de nuestra planta. Esta planta, para serles sincero, es la quinta que adquiero. ¿Por qué? Porque no he tenido buenas experiencias con el cuidado de esta plantita. Sin embargo, me gusta mucho y es por eso que sigo intentando comprarla para poderla reproducir y ver cómo va evolucionando constantemente. Y finalmente, otra planta africana que les traigo es la lapidaria. Déjenme mostrarles, aquí la tengo. Es muy parecida a los litops y también es una plantita africana. El cuidado que le doy a esta es más de una suculenta. La riego cuando literal también se esté arrugando. Si se dan cuenta, aquí se ven, miren, por ejemplo, estas
arruguitas, quiere decir que ya necesita agua, entonces lo único que hago es en la parte de arriba echarle muy poquita agua. Y si se dan cuenta, vean acá tiene una herida. ¿Por qué? Porque yo pensé que se me estaba secando una hoja y la arranqué y en realidad estaba mudando. Algo bien importante de estas plantas es que empiezan a mudar. Entonces la parte como de la pielecita, por así llamarlo, se empieza a caer y van haciendo la nueva planta ya. Y esa pielecita o esa parte que recubre la hoja, pues se va cayendo o se va secando y ya viene la nueva hoja como tal. Entonces yo no conocía eso cuando tenía mi lapidaria y yo le arranqué la hojita y la lastimé, pero bueno, sigue viva afortunadamente y los cuidados que yo le doy tanto a mis litops como a mi lapidaria y como a mi fenestraria, pues son los mismos cuidados que les mencionaba. ¿Cuáles son? Poca agua, regarla cuando veo que la plantita se esté arrugando, no darle mucha agua, solamente como regar la parte superior y darles mucha iluminación, luz filtrada. A ellas les encanta la luz filtrada, no las tengo en sol directo. Hay plantas o hay veces que las llegan a tener en sol directo, pero en sol de la mañana, un sol antes de las 12, porque si las pasamos de sol también se llegan a quemar, se llegan a morir y se mueren muy, muy rápido. La segunda plantita que yo no te recomendaría tener si vas iniciando en esto de la jardinería son las orquídeas. Las orquídeas son unas plantas súper hermosas y que a la mayoría de la gente les encanta tener en interior, pero son unas plantas complicadísimas. En mi experiencia, cuando inicié a cuidar orquídeas, pues se me murieron bastantes en el intento de poder entender un poquito cómo es que les gusta vivir a ellas. Principalmente lo más importante es el sustrato. Estas plantas no viven en un sustrato que normalmente conocemos como tierra. ¿Por qué? Porque llegamos a ahogar sus raíces y estas plantas justamente hacen la fotosíntesis no solo en hojas, sino también con las raíces. Se llegan a alimentar de las raíces por medio de la luz solar, del viento. Entonces ellas necesitan un sustrato bastante poroso o un sustrato que le permita la aeración, ¿no? Si nosotros llegamos a darles mucha humedad, se muere, se pudren las raíces. Si les llegamos a dar mucho sol, se queman las hojas y también se muere rápidamente la flor, las orquídeas como tal. Los botones son súper delicados. Si nosotros llegamos a tener la caída de una de nuestras plantas, es muy probable que la orquídea aborte los botones y nos lleguen a abrir. También si nosotros tenemos orquídeas que van a florecer y hacemos el trasplante de esta a una nueva maceta mientras están en floración, es casi 100% seguro que los botones que trae no van a abrir, los va a abortar la planta. Entonces es una planta bastante complicada de entender porque tiene bastante necesidades y hay que tenerle mucho cuidado, pero pues que son hermosas y cuando llegamos a entenderlas podemos tener infinidad de ellas. Yo aquí tengo una que es la orquídea Dendrobium. Esta orquídea, si se fijan, aquí están sus raíces. Yo la tengo en un sustrato bastante poroso, que es fibra de coco con alguna corteza, con poca corteza. Esto permite justamente que las raíces se mantengan con ventilación. Si se dan cuenta, no la tengo en una maceta transparente, como también comúnmente se nos recomienda tener a las orquídeas. Pero si tenemos el cuidado de que sus raíces estén completamente aireadas, no vamos a tener problema. Cuando llegamos a regar estas orquídeas, es importante que no mojemos las hojas, porque si se llega a guardar un poco de agua en las hojas, es seguro que se va a pudrir. No se van a pudrir las raíces, sino se va a pudrir literal toda nuestra plantita. Entonces, yo les recomiendo que si tenemos orquídeas, hay que regarlas por medio de inmersión, es decir, pongo un recipiente lleno con agua y ahí pongo mi orquídea unos minutos a que el sustrato se moje y una vez que ya está, la dejo escurrir y la regreso a su lugar de siempre. Aquí tengo, por ejemplo, otra orquídea que esta orquídea ya me está dando una nueva hoja. Esta floreció hace algunos meses, pero aquí su vara floral pues sigue viva, o sea, no se ha secado. Cuando sus orquídeas terminen su floración, lo que yo les recomiendo es que no le quitemos la vara floral, porque va a tardar un poquito en darnos otras flores, pero justamente de esta vara floral van a salir las nuevas varas, o es más rápido que salgan las varas que nos van a arreglar las nuevas flores. ¿Cómo saber que nuestra orquídea le está gustando el lugar en donde la tenemos o que las condiciones que le estamos dando son las adecuadas? ¿Por qué? Porque nos va a dar o nuevas hojas o nuevas raíces. Déjenme mostrarles a ver si se ve acá. Por aquí tenía una, aquí se ve.
Vean, esta es una nueva raíz. Esta es una raíz que ya está arrojando esta orquídea. Entonces, si nuestras orquídeas nos llegan a dar nuevas hojas, pero principalmente nuevas raíces, quiere decir que los cuidados que le estamos dando son los adecuados y hay que mantenerlos así. Como les repito, el riego de las orquídeas es por inmersión. Lo que yo hago es por inmersión y las fertilizo con el fertilizante Peters. Por aquí le voy a dejar alguna sugerencia. Ese fertilizante que es 20-20-20 nos va a ayudar justamente a estimular la floración y yo les recomiendo que las fertilicemos cuando ya no tienen hojas. Cuando ellas pierden sus hojas, nosotros podemos empezar a fertilizar con el 20-20-20, con algún fertilizante de crecimiento, con algún fertilizante de floración, para que ellas vayan tomando fuerza y nos vuelvan a dar otras flores hermosas en su siguiente ciclo. Aquí tengo otro tipo de orquídea también, que esa es la orquídea banda. Esta orquídea, si se dan cuenta, la tengo en una canasta con muchos hoyitos que va a permitir la aeración de sus raíces. Okay. Esta orquídea banda, aquí les voy a dejar una imagen de su floración. Esta orquídea yo la compré así, no tenía flores, la compré solamente con puras hojas. Esta hoja de acá es nueva, entonces estoy muy feliz porque eso quiere decir que ya le gustó donde la tengo. Si se dan cuenta, también acá tiene una nueva raíz, vean. Y estoy esperando que me dé una vara floral con las nuevas flores. Pero esto quiere decir que le está gustando los cuidados que le estoy dando. Esta la riego por inmersión una vez cada 30 días o una vez cada 20 días, dependiendo de cómo yo veo el sustrato, si está seco o está bastante húmedo. Y vean, aquí tengo una hoja amarilla. Si nosotros vemos que a nuestras orquídeas se le está poniendo una hoja amarilla, no hay que asustarnos, siempre y cuando la hoja amarilla sea de las últimas, de las que están hasta abajo, de las primeras. Porque quiere decir que esa hoja ya es vieja y ya está generando nuevas hojas. Entonces, estas hojas tienen un ciclo y en algún momento tienen que morirse. Hay que preocuparnos cuando el amarillo viene de las hojas de arriba. Eso quiere indicar o que tiene mucha iluminación y se están quemando, o que puede ser algún tipo de hongo si vemos que en la hojita de la orquídea hay un círculo amarillo en el centro. Eso quiere decir que a lo mejor es un tipo de hongo y tenemos que echar algún tipo de fertilizante, algún tipo de producto para poder eliminar ese hongo. Ya sea, lo que yo les recomiendo es aceite neem o jabón potásico también. Y finalmente les quiero enseñar otra orquídea. Esta orquídea sí la tengo en una maceta transparente. La ventaja de tenerlas en macetas transparentes es que podemos ver las raíces de nuestra orquídea. Una raíz sana se ve de esta manera, o sea, como entre un color blanco y verdoso. Eso quiere decir que las raíces están sanas. Cuando las raíces están en pudrición, nuestras raíces se van a ver en una tonalidad negra, como negra o café. Eso quiere decir que la raíz está pudriendo y que tenemos que actuar rápidamente con nuestra orquídea. Entonces, la ventaja de tenerlas en macetas transparentes es justamente eso, que podemos ver cómo va evolucionando la raíz y si necesitan o no agua. Una raíz necesita agua cuando está completamente blanca y como se quita. Entonces, en ese momento nosotros podemos darle el siguiente riego y cuando ya están suficientemente hidratadas, la raíz se va a ver completamente verde, un color verde. Por aquí les voy a dejar una imagen de cómo es que se ven cuando están regadas. Y si se dan cuenta, esa es una orquídea Phalaenopsis, perdón. Aquí tiene otra vara floral. Esta me regaló 3 varas florales. Y si nosotros llegamos a cuidar bien nuestras orquídeas, nos puede durar la floración hasta 2 meses, 3, 4, 5 meses. He visto casos que hasta 6 meses dura la floración. Estas plantas tienen largos periodos de floración si nos cuidamos bien. Y de igual manera hay que observar cómo están nuestras hojas. O sea, si nuestras hojas están hacia abajo, quiere decir que les falta agua, o conocido como también el síndrome de la oreja de elefante. Pero si están hacia arriba, están completamente sanas. Pero principalmente tenemos que cuidar nuestras raíces, que es lo más importante de esta planta. ¿Okay? La orquídea que comúnmente nosotros llegamos a encontrar en supermercados o centros de conveniencia son las orquídeas Phalaenopsis. Okay, si tú quieres iniciar el cuidado de estas orquídeas, yo te recomendaría iniciar con este tipo de orquídea, la orquídea Phalaenopsis. Ya después, si quieres experimentar con otro tipo de orquídeas, cuando ya la trataste de entender un poquito más las necesidades tanto de iluminación, riego, sustrato
y cuidados, ya te recomendaré yo que empezaras o experimentaras con otras orquídeas como la Dendrobium, como la lavanda que te enseñé. Hay orquídeas de vainilla que también son complicadísimas porque necesitan humedad en el ambiente. Entonces normalmente ahí lo que hacemos es tener humidificadores que estén dando justamente esa humedad constantemente para propiciar las condiciones necesarias de crecimiento de esa planta, o también las orquídeas de Cattleya. Entonces, si quieres iniciar, yo te recomendaré las Phalaenopsis y ya sobre eso ir evolucionando. Bien, en el número 3 tenemos a los anturios. Aquí tengo una especie de anturio que a mí en lo personal me fascina. Es un anturio clarinervium. Y normalmente estas plantas también son súper delicadas. El clarinervium y algún otro tipo de anturio. ¿Por qué? Porque deben de tener algunas pues condiciones óptimas para su crecimiento, deben tener mucha humedad, y si se fijan también las tengo en macetas transparentes porque a mí me gusta observar cómo es que se ven sus raíces para así ver si les falta riego o si tengo que darles un poquito más de humedad. Esas plantas la verdad no le tengo con un humidificador, lo único que hago es aspersarla, la asperso una vez en la mañana y una vez en la noche. Y pues básicamente si esta planta no tiene las condiciones necesarias, llega a pasarle esto a las hojitas, miren, como a perder cierta cantidad de hoja y solamente queda el esqueleto, o en la parte de la orilla de la hoja se llega a poner amarilla o se llega a quemar. Si tienen mucha humedad, les llega a pasar que se quema la hoja. Si tienen mucho sol, les salen círculos amarillos. Si no tiene la suficiente humedad, las hojas se llegan a caer y hay que darle suficiente riego. Entonces, esta planta, el tipo de sustrato que yo tengo es un poquito de humus de lombriz, tierra para suculentas y le eché también mucha corteza de pino, que es la misma corteza que utilizamos para las orquídeas. Y ese tipo de anturios, de la misma manera, vamos a ver que van evolucionando, que les gusta cuando nos regalan nuevas hojas. Por ejemplo, esta hoja que está aquí es nueva, me la regaló hace como un mes. Y aquí si se fijan, les voy a mostrar. Aquí se ve, es que esta hoja me estorba, pero bueno. Aquí se ve, esta de acá es una nueva hoja que está brotando y por aquí van a salir nuevas hojitas. De este anturio, como justamente me estaba dando muchos bebés, también saqué uno nuevo para tratarlo de propagar. Pero para iniciar su propagación, lo que hice fue tenerlo primero solamente puro musgo húmedo. Ahí puse las raíces de este anturio. Empezó a crecer, pero ya una vez que lo pasé en este tipo de tierra, empezó a agacharse. Vean, aquí están quemando sus hojitas. Entonces, aquí tengo que ver si o le está faltando agua o el sustrato no le está gustando. Pero pues es como nosotros vamos a estar observando si va evolucionando bien o no nuestros anturios. Hay otras especies de anturios que también son muy complicadas, como el Wacananium o el Crystalanium, o ahorita no tengo el nombre, pero aquí les voy a dejar la imagen del anturio. Son otras especies de anturios bastante complicadas y normalmente la floración de este tipo de anturios no es tan llamativa como algunos otros. Si tú quieres tener anturios, yo te recomiendo que tengas el anturio que comúnmente también lo vemos en algunos centros comerciales, donde su floración es un poquito más llamativa. Déjenme se los muestro. Son ese tipo de anturios donde la flor, si se dan cuenta, es un poquito más llamativa. En el caso de los otros anturios, pues su flor no es tan llamativa, solamente llegamos a tener ciertos pistilos como esto, pero pues la flor no es tan grande como en estos casos. Entonces, si tú quieres comprar un anturio, yo te recomiendo que compres de estos, porque el cuidado de estos anturios es pues un poquito más sencillo, ¿no? O sea, estos los podemos tener con sol. Recuerden que cualquier planta, si queremos que nos regale flores, las debemos dar un poquito de sol. Igual, sol de la mañana, que no sea un sol después de las 12 porque también las llega a quemar. Y el cuidado del sustrato es el mismo que les comentaba en el caso del otro anturio, solo que estos sí los podemos regar un poquito más seguido, porque si los tenemos en exterior, pues le vamos a dar un poquito más de riego. Si los tenemos en interior, pues a lo mejor regarlos una vez cada 15 días o una vez cada semana o cuando el sustrato esté completamente seco, y estos pues aguantan un poquito más, no son tan delicados como la otra especie de anturio. Entonces, si se dan cuenta aquí, por ejemplo, esta flor de acá es nueva. No salió tan bonita, si se dan cuenta, todavía le falta como levantar, pero aquí ya trae una nueva hoja. Y las hojas de este tipo de anturios, bueno, en el caso de este tipo de planta o esta que tengo acá, nacen primero rojas y ya conforme va pasando el tiempo se hacen verdes. Por ejemplo, esta nació
recientemente y nació roja y ahorita ya se está poniendo verde. Entonces, si tú quieres empezar a tener un anturio, yo te recomiendo que sea de este tipo y ya, dependiendo de cómo vayas viendo que van evolucionando, ya podemos, o yo te recomendaría comprar otro tipo, como el que te enseñé, que era el Clarinervio, que a mí en lo personal se me hace fantástico. Bien, pues en el número 4 tenemos a las begonias. ¿Ok? Aquí tengo dos begonias. Esta es la begonia mesoniana. Y aquí tengo también a la begonia, un tipo de begonia rex. Este tipo de begonias son bastante complicadas también entenderlas porque esas principalmente son de sombra. Yo las tengo en sombra con un poquito de sol filtrado. Justamente por eso, miren, me está regalando esta hermosa floración, si se dan cuenta. Está preciosa la floración que me está dando y sus hojas son también hermosas. Estas hojas de acá, por ejemplo, son nuevas y llegan a tener como una tonalidad pues morada. Este tipo de begonias sí son tóxicas para las mascotas si llegamos a tener, entonces hay que tener cuidado de que no las lleguen a mascar, pero pues son preciosas si se dan cuenta, pero son muy complicadas de tener porque necesitan mucha humedad, iluminación, sol directo, no porque llega a quemarlas o llega a hacer que sus hojitas literalmente se vayan para abajo. Si no les damos la suficiente agua, igual las plantas se van a ir para abajo, ya cuando les damos el riego estas llegan a levantar, pero justamente si llega a pasar eso, algunos tallos se llegan a romper y las hojas se llegan a caer. Entonces este tipo de begonias son bastante complicadas de tener, al igual que la mesoniana. Esta pues su hoja es también un poquito pues interesante. A mí me gusta mucho porque vean como la textura que tienen y de igual manera si les pasamos de agua se llegan a pudrir, si les falta agua las hojitas se llegan a caer o se llegan a romper, si les da mucho sol se llegan a quemar. Entonces, principalmente las begonias, chicos, hay que tenerlas en sombra o con sol filtrado. Si queremos tener begonias, yo les recomiendo la begonia tuberosa, por ejemplo, si vamos iniciando en esto de la jardinería, yo creo que la begonia tuberosa es una muy buena opción, ya que la podemos tener en sombra y con un riego, pues no diario, porque también llegamos a pudrir, sino un poquito más constante. Pero ese tipo de begonias, pues sí son delicadas. Hay una begonia también que a mí me encanta, pero que lleva a tener unas condiciones súper específicas para tener. Déjenme se las muestro. Esta es la begonia, que es la begonia Amphioxus, o también conocida como alas de mariposa. Esta begonia es un tanto complicada porque, bueno, en general todas las begonias son de clima tropical, entonces si nosotros tratamos de reproducir ese tipo de climas dentro de nuestras casas, pues va a ser un poquito complicado. Pero en especial Amphioxus necesita de altos niveles de humedad, justamente para poder crecer adecuadamente. Entonces muchas personas las llegan a tener en cabinets con humidificadores que justamente vayan dando la humedad al ambiente, o también las llegan a tener en terrarios y pues sí, es una de las plantas pues más complicadas. Yo no la tengo en cabinet ni tampoco con un humidificador, pero sí la tengo con musgo. Vean, aquí le tengo musgo, justamente que lo que hace es guardar esa humedad cada que le doy cierto riego y aspersarla igual en la mañana y en la noche. No llego a mojarla tanto porque también puede llegarse a pudrir, pero sí darle la humedad que necesita. Entonces, si nosotros queremos tener begonias, yo les recomiendo iniciar con las begonias tuberosas o las begonias alas de ángel también. Y con esas podemos nosotros iniciar. Y una vez que ya nos sentamos o ya entendamos un poquito las begonias, ya irnos por unas más de clima tropical, como es la Rex, como la Mesoniana, como la Amphioxus, que fue la que le mostré. Y pues de begonias vamos a encontrar una gran variedad. Y a mí en lo personal, estas plantas me fascinan. Bien amigos, en el número 5 tenemos a las peperomias. Hay algunas clases de peperomias que son súper complicadas de tener, como esta que tengo acá. Esta es la peperomia prostrata, o también conocida como cadena de tortugas, collar de tortugas, string of turtles. Ese tipo de peperomia es súper complicada porque las hojas son muy delicadas. Entonces necesita altos niveles de humedad. Como bien les comentaba, en la mayoría de los otros casos, las plantas necesitan de mucha humedad, excepto de las orquídeas. Entonces necesitan mucha humedad y necesitamos replicar justamente el ambiente de su hábitat natural para darles
las condiciones necesarias de crecimiento. Entonces, una de ellas es la peperomia prostrata. Esta peperomia le causa muchos dolores de cabeza a muchas personas que gustan de tenerlas porque se les llega a pudrir. Si se les pasa de agua se pudre y las hojitas se les llegan a caer como son muy delicadas. O si les falta agua, se llegan a hacer amarillas. Si las pasamos de sol se hacen amarillas y no se ve justamente esto en las hojitas, que es lo que la hace conocerse como tortuguita. Y esta de acá, miren, por ejemplo, esta es su floración, solamente es el pistilo. Pero sí, esa es una peperomia muy difícil de cuidar y su reproducción también es bastante complicada. Yo cuando hice el trasplante de esas se me cayeron alguna esqueje o algunas de ellas que yo traté de reproducirlas. Aquí tengo, por ejemplo, la reproducción. Y se fijan, la tengo en puro musgo en una macetita airada para que justamente no se encharque el agua y no se me llegue a pudrir. Esta esqueje ya tiene aquí más de 2 meses y no veo que avance, pero no se ha muerto, no se ha podrido. Entonces tengo la esperanza de que aquí podamos obtener otra prostrata. Pero pues sí, es complicada de reproducir. Otra peperomia también complicada es esta que tengo acá, que es la peperomia monticola. ¿Por qué? Porque esta justamente el nacimiento de sus hojas viene del subcaudex, que es esta parte de acá. Este de acá es subcaudex y estas son las hojas. Todas las hojas de la peperomia monticola van a salir del caudex y justamente es delicada porque las raíces vienen del caudex y son unas raíces muy pequeñitas adheridas al sustrato. Entonces, si nosotros llegamos a moverla, las raíces se llegan a maltratar, entonces es bien delicada, hay que tenerla en un lugar bien ventilado, con buena iluminación, no sol directo, y el riego que yo le doy es básicamente como mis litops. Un poquito más seguido, no les voy a ser sincero, porque los litops sí los llego a regar a veces hasta una vez al mes, pero esa sí la riego una vez cada 15 días, cada que el sustrato está seco, a veces dependiendo de las condiciones, si está muy caluroso una vez a la semana, entonces tengo que revisar muy bien cómo, y la cantidad de agua es como la de los litops, muy poquita. Riego la superficie, el caudex, porque justamente el caudex es el que les va a propiciar las hojitas, el nacimiento de las hojas. Esta de acá es una hoja nueva, está pequeñita, pero si se dan cuenta, todas las hojitas vienen del caudex. Entonces, si tú quieres tener peperomias en tu colección o en tu jardín, lo que yo te recomendaría es tener este tipo de peperomias. Por ejemplo, esta peperomia que creo que es la ovivolata o vivolata. Por aquí les voy a dejar el nombre correcto, pero esta peperomia es muy fácil de cuidar. La podemos regar dos veces por semana, una vez por semana, y no es tan delicada como las otras, porque si se dan cuenta, esta tiene tallos más gruesos. En este caso, pues nuestros tallos son delgaditos, entonces son muy propensas a lastimarles las hojas. Igual la prostrata, vean, los tallos son muy delgaditos. Entonces, este tipo de peperomias son más resistentes porque su tallo es más grueso, entonces las hojitas aguantan un poquito más. Yo las tengo en sombra, no las tengo en sol directo, entonces también son buenas para tenerlas en interior, con mucha iluminación artificial, con el foco que tenemos en nuestra sala. Obviamente en sombra no va a ser en un lugar donde esté totalmente oscuro, también necesitan de luz, luz artificial. Y otro tipo de peperomia que también es muy conocida y que es fácil de cuidar es la cucharita, esta que tengo acá. Si se dan cuenta, también el tallo es grueso, entonces las hojas son resistentes. Las condiciones para tener esta peperomia es la misma que esta, solo podemos tener ambas en el interior con sol filtrado o con luz filtrada. Y esa también es conocida, creo que como corazón de María o peperomia cucharita o algo así, pero pues también es muy fácil de cuidar. Entonces, si queremos tener peperomias o iniciar con las peperomias, yo les recomiendo que sean como este tipo de peperomias, donde veamos que el tallo es un poquito más grueso, y ya después, pues entendiendo un poquito más las peperomias, pues ya podemos experimentar con algo como la cadena de tortugas, como la montícola o como otro tipo de peperomias también que son muy bonitas. Bien amigos, pues llegamos al final de este video en el cual les propuse 5 tipos de plantas que yo no les recomendaría tener si van iniciando en esto del cuidado de plantitas o en la jardinería. Entonces, si te gustó el video, dale like, suscríbete y ponme aquí en la cajita de comentarios cuál ha sido tu experiencia con ese tipo de plantas, de qué te gustaría que hablemos en nuestro siguiente video, o si tienes algún consejo que también les sirva a todos los que ven nuestros videos, pues ponlo también aquí en la cajita de comentarios. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, estoy como Pax Fular, y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.